cómo están, si tienen alguna duda, alguna consulta. Sé que no. Yo todavía no pude ver, como no vine, no la pude ver todavía. Bien, pero todas tuvieron acceso a la información en el grupo de WhatsApp, todos lo pudieron abrir, o sea, eso lo tienen todos, todas. Sí, ya lo Absolutamente, tengo. todo bien. Perfecto. Gracias Daría por una pasar el libro de consulta. Linda. No, por favor. Es un poquito largo para leerlo en una semana. No, no, eso, la idea de los libros no es para que los lean de una clase a otra, sí que les quede como material Como material. de consulta, o sea, una especie de libro de cabecera. En la medida que vayamos avanzando, yo voy a ir compartiendo otros libros, algunos con biopreparados o algún tipo de remedio así casero, digamos, llamarlo de alguna manera. Pero eso es para que les quede a ustedes como base, como cabecera a la hora de ir consultando después. No es porque yo comparta los libros para que los lean de una clase a otra. Daría una preguntita. Sí. El otro día explicaste que cortábamos la cebolla, la poníamos en agua para que se le salieran las semillas y luego la plantábamos. ¿Hay que cubrirla totalmente con tierra o tiene que quedar parte de la cebolla afuera? Lo recomendable es primero que pongas la cebolla en agua Sí, eso y vas a ver que empieza a brotar. En algún momento va a empezar a brotar. Es como cuando compras la cebolla que brota en la verdulería, ¿sí? Ve que le sale el brote verde. Ah, el brote verde. Yo pensé que eran las raíces que vi que le habían salido. No, las raíces se van a ir regenerando y va a empezar a brotar la hoja, Sí, ¿sí? Bueno, en la medida, cuando empieza a brotar esa hoja es el momento de pasarlo a tierra y eso tiene que quedar por encima del nivel de tierra, como muchísimas si gracias. fuese una planta que está creciendo. Sí, Una muchísimas pregunta, gracias. ¿eso para qué es? Porque yo no Por, estuve. el otro día, no me acuerdo cómo salió el tema, pero hablábamos de la cebolla y de estos saberes que están dando vueltas a veces en internet y de cómo obtener plantas o semillas y demás. Y respecto a la cebolla, surgía esto, que vos cortaste la cebolla, la ponés en agua y ves que empieza a brotar, o que en internet te dice que si vos querés que tenga cebolla, la cebolla nunca se va a regenerar como tal, si vos la cortaste. Lo que va a suceder es que va a volver a generar hojas, después de esas hojas vos vas a tener flor, y después de la flor vas a tener semillas de cebolla. Entonces es Ah, una manera para producir semillas, o para comer cebolla de verdeo, o para consumir cebolla de verdeo, exactamente. para comer las hojas. Exactamente. Solo eso. Ah, Surgió listo. desde esos lugares. No, la duda era cómo se regenera, se hace cebollas para abajo, no. No, no, no. No, no. No, listo. Porque ahí lo buscamos. No, ya te entendí, ya te entendí. Ujú. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí. Esto era lo que charlábamos el otro día. Vos, cuando cortás la cebolla, la compraste o viene con el brote, no es que a vos, si la enterraste, van a crecer más cebollas. Lo que va a suceder es que van a crecer estas hojas, que es lo que vos podés usar como cebolla de verdeo, ¿sí? Y además, después, estas cabezas que se ven acá, se ven, ¿no? Porque yo estoy hablando y Sí, se ve. estas cabezas que se ven acá se convierten en flor. Y después de esa flor, vos tenés la semilla de cebolla, que a su vez eso se puede convertir en un elemento decorativo del jardín o de la huerta, porque la flor de la cebolla es hermosa. Pero hablábamos de eso, o sea, incluso pasa.
y aprovecho por ahí ahora también la consulta y metemos el repaso. ¿Vieron con la zanahoria? Sí, Sí, Con la zanahoria sucede lo mismo. Si ustedes cortan la zanahoria, qué belleza, esta es la flor de la cebolla qué que belleza. charlábamos el otro día. Es muy linda. Y con la zanahoria sucede lo mismo. Ustedes cortan la zanahoria y les va a quedar la parte, que lo que hacemos siempre es la parte del tallito. En general esa parte la cortamos y la descartamos. Sí, Bueno, si ese cabito que queda ahí lo ponemos en agua, va a suceder lo mismo. Va a volver a generar flor, o sea, va a volver a generar hojas, va a sacar la vara floral y van a tener semillas de zanahoria, por ejemplo. Pero no es que se vuelve a regenerar la zanahoria, porque no me acuerdo cómo sucedió, pero charlábamos de esto de los no, a videos que mí están en internet y de las cosas que se regeneran y las que no. en una oportunidad yendo en Santiago vi que uno de los familiares de mi señora había hecho el surco y había metido toda cebolla que ya no la había podido vender. Entonces me daba pena porque eran unas cebollas blancas de esas grandotas. Sí, Entonces digo yo, ¿para qué corno las entierra y las vuelve a sembrar? Si se siembra la cabeza nada más, la semilla. Ahora entiendo que es para sacar semillas. claro. Los ¿Eso en productores en cualquier momento general, del año? la cebolla en general es de todo el año. Tarda bastante tiempo, pero es de todo el año. Tiene lo que se llama un crecimiento bianual igual. Tarda como 5 o 6 meses en crecer. Para que se te forme una cabeza de cebolla como tal. ¿Y cómo sabes Bueno. cuándo está la cebolla formada? Y es más o menos como para que te ubiques como la remolacha. ¿Vieron que la remolacha cuando la cabeza de la remolacha ya está formada, brota por fuera de la tierra? ¿Lo pudieron ver Revienta, alguna vez? ¿Eh? revienta, como que reventara, como que saliera. Sí, no es revienta por ahí la mejor palabra, pero sí empieza a asomarse por fuera de la tierra. Se ve un pedacito de la zanahoria. De Exactamente. la zanahoria, De la remolacha o de la cebolla. de la cebolla. Eso es lo que... Darío, ¿puedo Sí, hacerte una consulta? dos. En la verdulería compré cebolla de verdeo y cuando la preparé, la lavé toda, la voy a mirar y estaba brotando en varias partes de la hoja. Tiene como una capsulita, como si fuera un clavel cerrado. Sí. Yo lo corté transversalmente y lo metí en un frasco con agua. Digo, algo va a salir de ahí. No termino de entender bien qué es lo que te aparecía, pero entiendo que lo que te estaba se estaba formando ahí era lo que se estaba empezando a formar en realidad era como la cabeza de la vara floral, Sí, ¿sí? Que después eso es lo que iba a dar semillas. No sé si va a salir algo de ahí. puesta en agua no me va a dar nada. La meto en tierra. Sí, yo. A ver, vamos, voy a explicar otra cosa, espérenme. Es como que le faltó un poco más de maduración Exactamente. sí. Eh, a ver, espérenme que busco un archivo que no estaba preparado, pero para que se entienda de lo que hablamos. a lo mejor si la hubieras enterrado toda, ahí sí hubiera seguido evolucionando. Exacto. Bueno, yo le saqué las dos varillas que estaban floreciendo, las corté transversalmente y las metí en agua. Algo dije, algo va a salir. Y si no sale nada, hice la prueba. Exactamente, bueno, ahí hay un poco siempre lo que digo, de prueba y error. Acá lo encontré. Las semillas de la cebolla después, ¿cómo se plantan? Como cualquier semilla de planta, la cebolla es muy chiquitita, es una pelotita negra y
lo que teníamos que tener presente, acuérdense, que es la semilla se entierra 3 veces su tamaño. ¿Sí? Si la Ajá. semilla es chiquitita, la entierro poco. Si la semilla es más grande, la entierro un poco más. Primero trabajo la tierra un poquito para que esté floja, ¿no es así? Sí, siempre. Ah, está. Esto lo vamos a ver en otra clase, pero para que ustedes entiendan. Ay, me equivoqué de botón. Se ve mi pantalla ahí, ¿no? Sí. 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 Esto que ven acá en el medio es una cebolla. Lo que nosotros consumimos son hojas modificadas. Esto es lo que crece por abajo de la tierra, pero son hojas. Esto que se ve acá es el tallo de la planta y por abajo están las raíces. Como toda planta, cuando uno la corta, tiene la característica de volver a crecer. Bueno, lo que nosotros hacemos cuando ponemos en agua esto es que se empiecen a generar hojas de vuelta. No todas las plantas tienen esa capacidad. La cebolla es una de las que sí. ¿Se entiende la idea o el concepto de qué es lo que sucede alrededor de la cebolla? Sí. Sí, sí. Pero vean acá, esto véanlo, estos son hojas modificadas. Y si ustedes después miran una planta de cebolla, se ve como Perdón, ¿se más. enterraría, se pondría en agua o se enterraría la cebolla completa? Si vos tenés la cebolla cortada, digo, porque la cortaste y encontraste adentro que estaba un brote o algo, necesitas primero hidratarla para que vuelva a reactivar el proceso, ¿sí? Y empiece a crecer. Una vez que todo ese proceso se reactivó, sí la tenés que enterrar. Si la cebolla está entera y vino brotada, la podés enterrar y va a volver a generar o va a terminar de generar hojas, la vara floral, ¿sí? Ah, o sea que una cebolla brotada la enterramos directamente, no la humectamos. Exacto, una cebolla que está brotada la podés enterrar directamente. Lo que yo decía de poner en agua es cuando vos la cortaste. No, sí, sí, sí. Y de ahí Claro, esperar a que salgan las hojitas y den las semillas. Exactamente, si ustedes miran acá la imagen, no, yo estoy poniendo otra. mientras Yo tanto hice, te hago una pregunta. yo hice lo de Si la la cebolla, zanahoria. viste Esperen, que la vamos de a una. cebolla a veces el centro está como que está seco, Sí, ¿sí? ¿Esa también sirve para brotar o ya está finiquitada? sí, va a servir para brotar, porque hay algo, la naturaleza es maravillosa. La cáscara de la cebolla, ¿sí? También son hojas que por proceso de evolución, la naturaleza la convirtió en cáscara, pero no es una cáscara en sí como tal, sino que es una hoja que se modifica para resistir la erosión y mecánica y el contacto con el resto de la tierra. Pero si ustedes prestan atención, la cáscara de la cebolla también tiene liñitas iguales que la cebolla adentro. No, yo te preguntaba el centro de la cebolla, es que Sí, viste, a veces sí, la cortás y está todo marrón. sí, pero a veces sucede esto, que la planta recibió poca agua, qué sé yo, tuvo un estrés hídrico y adentro se secó, después volvió a recibir agua y vuelve a crecer. Listo. Pero si ustedes miran acá, esto que ven, o sea, a ver, esperen. Si ustedes miran, tienen una vara floral, que es la que tiene la cabeza de la cebolla, y después, acá lo ven, que hay hojas cortadas. Eso es porque las fueron cortando para consumo tipo verdeo o lo que sea, pero cada planta tiene una vara floral, que en general esta vara floral
es un tallo que es rígido, eso no se puede consumir, es fibroso. Y las hojas, sí, pero lo van a ver, eso es prueba práctica, básicamente. Es difícil Puede ser, explicarlo desde una pantalla, pero puede es... ser que también corten las hojas para que crezcan las varas de semilla, para que tengan más Mm, fuerza. en realidad lo que haces en algún momento de la planta, vos cortás las hojas para acelerar el desarrollo, sí. Porque la cebolla es una planta y como es una planta, es un ser vivo. Y como todo ser vivo, responde a estímulos. Y como todo ser vivo, cuando responde a esos estímulos, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, cuando uno corta las hojas, no sucede en todas las especies, pero cuando uno corta esas hojas, lo que hace es indicarle a la planta, de alguna manera, darle el estímulo de que se tiene que reproducir rápido. Porque si no se reproduce, se muere. Hay alguien, hay algo, un organismo por fuera que la está amenazando. Pasa que nosotros lo tomamos para el consumo, pero en definitiva para la planta es un estímulo. Uno corta y la está estimulando a que se reproduzca rápido. ¿Se entiende la idea? Sí, Sí, el instinto yo, de supervivencia que tiene la planta también. Exactamente. Sí, no yo sé hice quién más iba a de hablar. Eso pasa laboratorio. con la lechuga, la selga y todas las hojas, las plantas de hoja también. No necesariamente, porque la lechuga particularmente depende mucho de la variedad y en general se van a flor por cuestiones climáticas. Vos en general cuando cortás la lechuga, o sea, cortás desde el tronco, el tallo, y te llevás la cabeza de lechuga entera. No vas sacando de hojitas. Si sacás En de mi casa, hojitas, en mi casa si voy a tener lechuga, no voy a sacar toda una planta, somos dos solos. Voy sacando de hoja. lo que pasa es que cuando... Sí, yo tengo la misma discusión acá en casa, porque casa herrero cuchillo de palo. Mi esposa también es de las que va sacando de hojita, y yo tengo ese eterno debate, porque cuando vos sacás de a hoja... La planta se vuelve susceptible a enfermedades, o a que se la coma un caracol, o una babosa, o lo que sea. Entonces, dejala un tiempito más, no la dejes crecer a que tenga, no sé, medio kilo, 750 gramos la planta. Te la comes antes, más blandita, más acuosa y más carnosa, pero una planta mucho más sana. Si vos la Y, dejás, de- la planta después va a sacar su vara floral y demás. y dejas el tronquito enterrado, No, ya se saca todo. saca todo. Le saca todo. Sí, lo que podés hacer después, ese tronquito, ponerlo a compostar, con Sí, raíces y sí. todo. Yo lo que hice, Ah, ¿no es lo crece de flor de ese la zanahoria. tronquito? No. Sí, Gra. Hice lo de la zanahoria y qué fracaso rotundo. Empezaron a crecer, tenía unas ramitas para arriba así de grande, dije, pero acá qué zanahorión me voy a comer. No pensé en lo demás, ¿viste? Bueno, que ahora estoy aprendiendo con vos. Y de Bueno, golpe, gracias. de un día para el otro, ¡puf! Se me murió todo. Estaba en agua, la puse en agua, crecieron, pero un montón, y de un Sí. día para el otro me falleció. Fracaso rotundo. Y a veces suceden cosas y de esas cosas yo más que fracaso siempre digo, hay que aprender. Soy medio bielcista en ese sentido, porque Bielsa, entre sus frases célebres, dijo, de mis derrotas aprendo más Sí, por que de mis supuesto, sí, victorias y de mis éxitos. sí, sí. Estoy buscando una Ahora, imagen allí. ya sabés que para la próxima, cuando está un poquito así, la agarrás, la sacás del agua y la pones en la tierra. Claro, lo que pasa es que yo esperaba que largara alguna raíz o alguna cosita y no largó nada. Pero bueno, se ve que ya sé en qué momento puedo probar de pasarla a tierra. Ahora compré un montón de semillitas para plantar
y tengo el problema, yo tengo un patio muy grande y tengo el problema de que mis vecinos hicieron paredones altísimos y me sacaron muchísima luz. Yo solo. Entonces, estoy viendo, bueno, ayer estuve preparando macetas y todo para plantar, macetas no, son tachos más grandes para plantar, compré perejil, pepino, que tengo que ver, ayer justo mi hija vive en Sierra de la Ventana y ella tiene una huerta terapéutica. Mirá, Entonces, me decía, el pepino, acordate que se enrosca, que tenés que hacerle que suba. Bueno, compré unas cuantas cositas y como no sé si bien si van al sol o no van al sol, las voy a hacer en bidones cortados para poder ir moviéndolas a ver si les encuentro el mejor lugar. Porque, por ejemplo, otro fracaso que tengo es la albahaca. Nunca pude hacer albahaca. Entonces me dijeron las chicas que la ponga la planta, que la deje adentro de casa. ahí vamos a repasar. Esperen un minuto. Esto es lo que yo le decía de la zanahoria, ¿ven? Nosotros en general se ve la pantalla y mi flecha, ¿no? Perdón, Dari, te hago una Se ve. pregunta. Con la zanahoria, las hojas, ¿para qué? Solo para compost. No, ahí explico. Pero nosotros en general cortamos esto acá y lo descartamos. Esta parte que es la de la hoja no viene en la zanahoria. Pero si nosotros este cabito de acá lo ponemos en agua, no siempre, pero en general, si la planta todavía tiene la capacidad de absorber agua, o lo que queda de esa zanahoria de absorber agua, va a volver a generar tallo, va a volver a generar hoja y va a tener flor y semillas. Esto es a lo que yo me refería. Respecto de la hoja de zanahoria, el sabor es muy anisado. Se puede usar para una sopa, para hacer un bocadito, para una ensalada, pero es muy invasiva. El sabor es recontra invasivo. Entonces, la recomendación es que usen poca. Después hay que ver qué propiedades, qué efectos tiene la hoja de zanahoria como tal. La recomendación, y esto sí, siempre consulten al médico, porque no todas las plantas son consumibles para todas las personas. O sea, por ejemplo, el jengibre es una remedicina, es una raíz, tiene un montón de propiedades para bronquios, para piel, para el hígado y para un montón de cosas más, pero las personas con hipertensión no lo pueden consumir. Levanta muchísimo la presión. Entonces, siempre, siempre, siempre consulten al médico. Siempre. O sea, no, a lo que voy es a esto, no se queden con lo que ven en internet solamente. De hecho, el otro día me apareció una notificación, no sé quiénes tengan Netflix y si no, yo no tengo Netflix, pero quienes lo tengan o busquen en la web ahí no muy profunda, que hay una película que se llama Into the Wild, es Volviendo a lo salvaje, oyendo a lo salvaje, que es de un chico que se fue bueno, no la voy a spoilear, pero es un pibe así medio renegado del sistema y que se quiso ir a vivir a la montaña, básicamente. No es una película muy alegre, aviso, ¿eh? Pero es muy linda. Rescata muchos valores. La veremos. Bueno, había un reality también, que antes era Expedición Robinson, que se pasa, eh, que no recuerdo dónde fue, en qué isla, que encontraron re contentos el hallazgo de cebollas. Hicieron con lo que tenían, con esa cebolla, y no era una cebolla comestible. No sé qué otra cosa sería, se intoxicaron todos. El nombre de la película, Darío. Into, a ver, ahí lo escribo, esperen que busco el... Sí, está como Camino Salvaje.
y lo muestro. Hay un montón de cosas. Hay una planta que se llama duraznillo negro, que en algún lugar, en algún espacio así de asistencia, lo tenían y la gente lo estaba empezando a consumir como si fuese burrito, porque lo habían confundido con burrito, y es una planta que cristaliza las articulaciones. A la Eh, mierda. de, de hecho, nada, o sea, por suerte se les avisó a tiempo y lograron. Nada. Pero si, por ejemplo, una vaca comiese esa planta, el duraznillo negro, porque a veces sucede, la vaca queda dura, literal. Esta es la película, Into the Wild. Camino Es salvaje. lo mismo que con la cicuta, que es muy parecida a otra planta, que no me acuerdo en Sí, este momento cuál es, y la flor es igual, es muy es parecida. muy Tenés parecida, la que tener mucho cicuta es muy conocimiento. parecida a la zanahoria, es muy Y al anís. parecida a la milenrama. Esa, la mila en rama. Claro, pero vos en la, o sea, y aparte es como que hay plantas que cuando vos plantás algo, sale una muy parecida al lado, ¿no? Este, Sí. pero, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, bueno, vos sacás la raíz y te das cuenta que no es. Pero con la mila en rama es muy, muy difícil Ujú. de Son muy distinguir. parecidas, si no sabés, Muy, son claro. sí, muy, muy Sí. parecidas. Yo Es igual tengo, al y la verdad hinojo. es que no sé cuál de las dos es. El hinojo también es parecida a la cicuta. No, el hinojo es más parecido a la manzanilla, Sí. la hoja. Pero la Esta es flor, la peli. ¿Queda bien? la flor. No, 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 nada que ver. La flor del hinojo, no, nada que ver. Bueno, bien. De hecho, nada, en esto, hablando de parentelas y demás, que era un poco lo que quería hablar hoy en la clase, el perejil y la zanahoria, el apio, son familia. Uno a veces no las tiene así como muy asociadas, pero el perejil y el apio son de la misma familia. Lo que sucede es que el perejil es mucho más fibroso en la raíz y no tan carnoso como la zanahoria. Pero si dejáramos crecer la hoja de la zanahoria y la empezamos a comparar, van a ver que sí, son muy parecidas. El apio lo mismo. Pero bueno, en función de algunas preguntas, voy a meter un repaso de lo que fue la otra clase que me preguntaban. Bueno, ¿cómo sembramos? Lo que era siembra directa, semillas grandes, almácigo, algunas semillas chiquititas o plantas que necesitamos, como por ejemplo el tomate, que cuando son plántulas que son bebés necesitan mucho cuidado, esas también van en almácigo. ¿Cómo preparamos el almácigo? Hay varias alternativas. Una es conseguir estas bandejas. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, sí. Conseguir estas bandejas que las compran en algún vivero. Yo lo que les había comentado es que si van a adquirir de estas bandejas, las bandejas vienen por tamaño. La medida es siempre la misma, lo que cambia es la cantidad de alvéolos, de celdas que tiene. Y la recomendación es que busquen de 128 o 162. No busquen las más chiquititas porque traen 288 agujeritos y es muy chiquita para las plántulas que nosotros vamos a querer tener. ¿Sí? Eso por ahí es recomendable cuando hacemos cebollas o plantas florales. Para ¿Podemos hortícolas no es. usarlos? ¿Cómo? ¿Podemos usar las maple de huevo? El maple de huevo yo no lo recomiendo. Se puede Bueno, hacer, sí se puede hacer, pero sucede que el maple de huevo es cartón o papel cartón. reciclado y eso absorbe muchísima agua. Y nosotros para germinar una semilla, no importa cuál,
todas las semillas necesitan humedad y temperatura. Temperatura promedio entre 18, 20, 22 grados, 24 como máximo. Y el maple de huevo seca muy rápido la tierra, no retiene la humedad. Entonces, de la única manera que vos de repente podrías usar maple de huevo es ponerlo sobre alguna bandeja o algo y que te garantices que mantiene la humedad constantemente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Entiendes? Bien. Lo que sí recomiendo en función nada, los presupuestos, los espacios y demás, ir a una verdulería y buscar, sobre todo ahora que estamos en temporada, los cajones de frutilla, que son chiquititos, o los cajones de pescado que suelen tirar en las pescaderías y demás, que son de madera más grandes. Esos cajones se pueden usar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Se rellenan primero con una bolsa o algún cartón, algo para contener la tierra. Se le hacen algunos agujeros a esa bolsa o a ese cartón. Y después se pone una capa de piedra fina y sobre eso ponemos tierra de casa, de la que tengamos en casa, y alguna tierra abonada o compost. Hacemos una mezcla. Ponemos las semillas y sobre eso volvemos a agregar otra capa de tierra fina. Y siempre tiene que mantenerse húmedo. ¿Cómo le podemos generar un poco de temperatura? Es o lo tenemos adentro de casa, ¿sí? Porque todavía estos climas están así como medios raros, que frío, que 15, 20 grados, qué sé yo. O bien lo tenemos dentro de casa, o si lo tenemos afuera, taparlo con un nylon. Eso va a hacer que conserve humedad y que levante un poco de temperatura hasta que aparezcan los primeros brotes. Si sembramos 10 semillas y aparecen 4, 5, 6 brotes, ya sacamos el nylon, ¿sí? Y seguimos regando. Lo que no puede perder nunca es humedad. Las semillas no germinan todas al mismo tiempo, en general. Algunas tardan días más, otros tardan días menos, ¿sí? Pero lo que tenemos que garantizar siempre es humedad. ¿Se entiende? En cada agujerito una semilla. En cada agujerito, una semilla. ¿Ven? A ver si lo tenemos acá, porque estaba... Esto es lo que esto es un cajón de pescado, por ejemplo. ¿Sí? Si miran acá, hay como un surco hecho. Depende de la semilla, es la distancia. Pero, por ejemplo, si vas a poner lechuga, no sé, cada 4 o 5 centímetros, pones dos semillitas de lechuga. ¿Sí? O tres. Y así hasta completar el surco. ¿Por qué no pones una al lado de la otra? Porque cuando eso empiece a crecer, después se te van a entreverar todas las raíces y vas a tener un montón de plantas, salvo que tengas ganas de hacer ese ejercicio mental de paciencia y demás, vas a tener que separar raíces con cuidado para después poder pasar a tierra. ¿La lechuga la trasplantás? Sí, sí. La lechuga no se recomienda hacerla en siembra directa, porque es un brote muy apetitoso, ¿sí? Para todo lo que es bicho bolita, caracol, babosa, pájaro, lo que sea que ande dando vueltas por el jardín o el patio, en cuanto brota, llama mucho la atención para cualquier tipo de bicho. Entonces la vas a poner en siembra directa en tierra y va a durar lo que dura el brote, 2 días. Entonces, siempre esas plantas se recomienda hacerlas en almácigo. Porque vos necesitas, por ejemplo, una lechuga que tenga, no sé, 2 o 3 hojas verdaderas y unos 5 o 10 centímetros de altura. El tomate necesitabas que tenga unos 15 a 20 centímetros o el tallo el ancho de un lápiz, por ejemplo. ¿Se entiende? Lo mismo si vos querés hacer una siembra en almácigo de tomate en un cajón, por ejemplo, dejás un poco más de distancia entre plantas. ¿Por qué? Porque cuando empieza a crecer necesita más espacio entre semilla y semilla. Si no, o sea, si vos dejás la misma distancia que entre lechuga,
vas a tener cada 5 centímetros una planta de tomate, pero vos necesitas que crezca más. Se te van a entreverar plantas, raíces y todo. Entonces, uno siempre tiene que pensar en qué tamaño va a tener esa planta después a la hora de planificar. ¿Se entiende la idea? Sí. Y cuando pasamos la planta, por ejemplo, el tomate. ¿Tomate qué necesita mucho espacio? Me refiero al tema raíz, no por arriba. No. ¿Puede, El tema puede ir raíz tranquilamente puede ir en una maceta o no? puede ir en una maceta. Acuérdense siempre de esto, que Mm, en general, todas las hortalizas sí, necesitan por lo menos 30 centímetros de suelo, bien. de profundidad. O sea, si yo lo pongo en una maceta de 15 centímetros, me quedo corto. Mm, En una maceta más grande que tenga, no sé, 25 centímetros, puede andar. bien, Son reglas no específicas. Si tiene más de 30 centímetros, mejor, pero por lo menos 30 centímetros para poder expandir sus raíces y porque son en los niveles que van buscando profundidad. Y después piensen en lo otro. ¿Cuánto crece una planta de tomates en general? 1 metro ¿Alguien más o sabe? menos, 1,5 metros. Metro y Sí, medio, dos, depende de cuánto tiempo y cómo la podamos cuidar. Esa planta necesita tener un buen sostén de raíz para no caer con el viento y así todo, por eso se entutoran, porque después el mismo peso del fruto y demás, la planta por sí sola no se puede sostener. sí. ¿Por qué entutoramos una planta de tomates? Por el peso y por las enfermedades. Porque si no, el tomate de por sí es rastrero. Mm. Ahora, cuando nosotros entutoramos y lo llevamos para arriba, ayudamos a que la planta se mantenga erecta y que toda esa humedad del suelo no se me enfermen las hojas. ¿Sí? Acuérdense de esto que digo siempre, no se riegan hojas, sobre todo el tomate. Pero bueno, eso es más o menos un pequeño No riego repaso por, del otro día. no riego por aspersión, sino riego directo en tierra. Sí, Yo exactamente. hago surquitos y pongo la manguera en los surquitos. Si hago más levantadito. No, ¿qué pasó? Ahora, Perfecto. ¿cuántas plantas puedo poner en una maceta? Y eso depende del tamaño de la maceta. Eso depende del tamaño de la Una, maceta. una Tomen maceta que debe tener 20, 25 centímetros de diámetro. una. Listo. Tomen como referencia, espérenme que lo busco, el planificador de ProHuerta. ¿Sí? Este yo ya se los pasé en el WhatsApp. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo busco acá tomate. Solanácea, sensible a heladas, es un fruto anual, cantero, de 20 a 40 es la distancia, fíjense, acá arriba, entre plantas. O sea, 20, yo 40 centímetros. entre planta y planta tengo que dejar 40 centímetros. Y entre líneas, o sea, si yo tengo una línea de tomate acá, voy a tener mi planta más adelante a 40 centímetros por lo menos. ¿Sí? Y después, hacia el otro lado, tengo que dejar más o menos unos 90 centímetros o un poco menos. Eso es lo que dicen las tablas, fíjense, de 80 a 90 centímetros. ¿Puedo dejarla 70? Sí, puedo dejarla 70. ¿Puedo dejarla 60? Sí, también. ¿Qué va a cambiar ahí? Los cuidados que yo tenga que tener con esa planta. En el sentido de cómo riego que una planta no sombrea a la otra, porque cuando se empiezan a sombrear se empiezan a enfermar. Si una se enferma por contacto, puede enfermar a la otra. Por eso se miden, se toman estas distancias así como reglas, un poco de sanidad también para el cultivo. Pero tomen como referencia este planificador que es lo que los va a orientar
en general a las tareas de cómo ir ubicando las plantas también. ¿Se entiende la idea? Perdón, te Sí, hago una pregunta. ¿Qué es ese chorrillo? Chorrillo es una técnica de siembra, por ejemplo, la zanahoria. La zanahoria es una semilla re chiquitita, ¿sí? Si yo te dijera que pongas una semilla, o sea, cada semilla es una zanahoria, te volvés chino, básicamente. Entonces lo que haces es a chorrillo. O sea, marcás un surco, Ah, un chorro. exactamente, es un chorrillo, vas o sea, esparciendo semillas sobre una línea. Claro. Acá la zanahoria es un chorro espaciado y en la rúcula es un chorro así a lo pavote. En la rúcula sería lo que se dice al voleo. Darío, ¿la rúcula necesita mucho sol? No, la rúcula es una planta que la media sombra le viene bien. Cuanto más sol tiene, más rápido se va a flor. Ah, De bien. hecho, la rúcula, vos le podés hacer dos cortes. ¿Se ¿Qué sería entiende? eso? Vos sembraste rúcula, la rúcula creció, le haces un corte. La dejás, no la sacás de raíz, le haces un corte. ¿Se entiende? Sí, Sí. Y después eso vuelve a crecer, le haces otro corte más y después ahí ya podés, digamos, lo recomendable ahí es que, nada, ya ahí la sacás. Es igual que la radicheta. Exactamente. la radicheta también precisa así, también poca luz, Sí, no es porque poca esto, luz. O sea, bueno, media sombra. O sea, ¿qué medias, significa media sombra? Es que no necesita un sol directo todo el día. No es como el tomate que necesita, por eso es de verano, necesita por lo menos unas 10 o 12 horas de sol. Podemos mezclar las plantas, por ejemplo, plantas, tomate, morrón, pero cada una, por ejemplo, pensemos en que yo en mi casa tengo un balcón y una terraza. O sea, no tengo tierra donde poder ir plantando aparte, terreno. Por Sí, ejemplo, si yo tengo una maceta, pongo una planta de morrón o de tomate, puedo ponerle en la misma maceta otra plantita, pongámosle lazo de sí, amor o alguna. totalmente. Sí, 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 No, bueno, era justo lo que íbamos a ver hoy. O pero la un idea lazo de de esta amor charla. no. ¿Eh? Un lazo de amor no. Vos podés tranquilamente, ¿No es si querés. invasivo? El lazo de amor es invasivo, pero digo, vos podés combinar plantas decorativas o ornamentales con mm, huerta. Bueno, pero bueno, esto es una siembra de chorrillo, sí. básicamente. Sí, es un surco, una línea, y vos vas desparramando. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Ah, sí. Sí, que Es caigan cuando las como semillas son caigan. muy chicas y vos no tenés formas de, no sé si es pero de separarlas. Y esto es al voleo, que por ejemplo, la rúcula, la radicheta, también son semillas muy chiquititas. Y después vos tenés que pensar en las labores que necesita. Si vos pones, o sea, la rúcula vos no la haces en el masivo. La rúcula vos cómo la conseguís en la verdulería. en Planta, paquetitos, chiquita. ¿Eh? chiquita y en paquetitos. Exactamente, natados. Es- Eso te da un poco la pauta de qué labores necesitas. Entonces vos hacés como, ¿cómo te diría? Como, o sea, un cantero, vos hacete la idea, no sé, por ejemplo, una mesa o una maceta, que ahí vas a sembrar solo rúcula. ¿Por qué? Porque si vos pones rúcula acá, rúcula acá, rúcula acá, no vas a cortar una rúcula, otra hoja de rúcula, otra hoja de rúcula. Cuando haces la siembra, haces con un cantero, una maceta completa y haces el corte y te vas A con un toda la atadito de rúcula. rúcula. ¿Se entiende? Claro, porque el atadito deben ser como tres plantas. No, más, ¿Más? más. Miriam, hablaste pero estabas muteada. Eh,
No, no hablé, ¿eh? Estaba Ah, prestando bueno, atención. Darío, bueno, bien. yo te quería preguntar, porque ayer Sí, en la verdulería vi una lechuga, digamos, que se veía un poquito rara, y la señora me dijo, esta es una verdura, una lechuga hidropónica. sí, no te entendí. Y Dijiste, esta es yo, una, perdón, que es una lechuga que se veía como... poquito rara, Sí, digamos, y la señora me dijo, esta es una una lechuga hidropónica. sí, Y yo le pregunté, se crió en agua? Sí, sí, me dijo, así me dijeron. Y se veía la planta de lechuga y después la raíz bastante larguita para abajo. sí. ¿Puede ser eso? Puede ser, es real. Ah, Creo que lo habíamos charlado en la primera clase. ¿Se acuerdan lo que era la hidroponía? Sí, ¿Quieren lo que contar? pasa es que, va, yo sé lo que, por eso, no sé si lo hablaron, pero Sí, el crecimiento al plantar las plantas en agua. Exacto. sí, pero es yo un nunca, Claro, buen pero no es sistema Una nunca lo lo mismo que había pregunta. visto en la plantarla en agua. verdulería, digamos. Estamos hablando todos juntos. Digo, no es solamente Una, plantarla en agua, tiene un proceso, porque los que se dedican a eso, además del agua, tienen peces, hay que hacer todo un proceso, se le ponen algunos aditivos también, no es que la pusieron en agua y ya está. mm, nutrientes. Lo que pasa que no esas necesito, son hermosas, pero es carísimo armar una huerta, digamos, hidropónica, ¿no? Es caro. Puf. Mirá qué Sí, divino. Oh, esto ahí no hay básicamente es la peces. hidroponía. Hay Ahí algunas no- consideraciones. Yo no soy muy amigo de la hidroponía. Se vende como algo ecológico, algo sustentable y demás. La realidad es que es un cultivo sin suelo, pero que es 100% agua. Se hace cultivo en agua. Pero para que esa planta crezca, vos tenés que estar todo el tiempo agregándole un montón de químicos, de fertilizantes y nutrientes que son químicos porque tienen que ser solubles al agua. ¿Sí? Entonces vos tenés que estar inyectando todo el tiempo cosas en ese agua para que la planta se pueda nutrir. Y como tal, la composición de la planta también cambia. O sea, es más sana en algunos aspectos, sí, en el sentido de no sanidad de cuanto a lo nutricional, sino que la planta se enferma menos y qué sé yo, pero porque el ambiente es súper controlado en general. O sea, es básicamente un laboratorio. ¿Se entiende un poco la idea? sí. y tiene más Y fertilizante que cualquier planta. sí, pero después lo que sucede, o sea, ¿por qué se ve rara? Porque cuando vos la ves y la tocas es como si fuese plástico la planta. Parece de plástico. Cambia el sabor, cambia todo. El suelo es suelo y Es nutriente. es nutriente. Nada, pero sí ¿Qué se puede pasa, hacer. ¿Eh? Quiero saber qué si pasa, se puede. Darío, si, porque yo he comprado, ¿no? Aquí venden a veces eh, lechugas hidropónicas. Y Sí, yo la raíz la planto y me sale una nueva planta. sí. Es más sana esa planta o No, es. A ver. más sana que la hidropónica, me refiero, ¿no? No, 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 pero por eso yo no me refería a sanidad en cuanto a la calidad nutricional de la planta, sino a que es un ambiente súper controlado. O sea, uno lo que busca ahí generalmente, necesitas que el ambiente esté controlado, porque donde se te enfermó una planta se te enfermaron todas. Claro. Entonces es como que en general no tienen hongos y no tienen ningún tipo Y además tiene de todo un patógeno dando sistema vueltas. también de recirculación del agua, son un montón de Hacer cosas. hidroponía no es súper difícil, pero sí necesita primero un gasto, una inversión importante, porque vos tenés que comprar los caños, una bomba para recircular el agua, filtros para bacterias, filtros para,
montón de otras cosas más. Tenés que contemplar todos los insumos químicos que vos necesitas para eso. Digo, no es algo sencillo. Sí necesita una inversión al principio muy fuerte. Después, una vez que arrancaste, es como que lo tenés que sostener. Pero ahí después tenés que poner costo-beneficio. ¿Cuánto tenés que gastar en hacer ese tipo de producción? Lo que sí suele suceder es que cuando vos esa planta la sacás de ese ambiente controlado y la querés pasar a tierra, por lo general se muere. Es como, ¿cómo explicarlo? En términos de salud, es como cuando vos vivís en una burbuja, ¿sí? Y no te enfermás, no te pasa nada, y al primer contacto que tuviste con el aire, no sé, te engripaste, después tuviste, no sé, varicela y no sé, lo que se te pueda llegar a ocurrir, no tengo ni idea. Pero es eso básicamente. Me refiero a esa sanidad, sanidad de la planta en cuanto a que le agarra algún patógeno. Darío, ¿me Sí, escuchás? escucho. Ah, quería saber si me escuchaba, porque ando toqueteando todo el celular y bueno, no sé. Escuchamos, escuchamos. Bueno, me alegro. Bueno, Tengo dos plantas Darío, tengo dos plantas de paltas, dos. mirá, bien, Y me parece que ya les queda chica la maceta. ¿Se es puede muy probable. trasplantar en cualquier Sí, momento? sí, 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 sí. Sí, en tanto y en cuanto vos no desarmes el pan de tierra, sí. Si vas a Sí. desarmar el pan de tierra, esperemos a que haga un poco más de frío. ¿Frío? Ah, Sí, no, no, y no lo voy a desarmar, pero tengo que ver, porque ahora te muestro cómo son las macetas, espera, para que tengo bueno, que ver cómo las tengo que sacar, espera. No, voy. Ay, yo dale. aprovecho, Darío, a preguntarte, ya que María habló de la palta, ¿qué hay en esto de que la palta, si no tiene una palta macho, que si la polinizas, si la no sé qué, que no te salen frutos? Definitiva, en lo que hacemos todos, que es poner la semillita en el agua hasta que sale la planta. ¿Esa planta va a dar frutos en algún momento? ¿Qué va a dar fruto? ¿Por qué no va a dar fruto? Porque viste que está eso, bueno, yo por lo menos lo he escuchado, que igual que el limón, que te dicen, si vos haces el limón de la semilla, no te va a dar fruto. Bueno, son cosas que uno escucha y, bueno, Bien. que la Yo, palta tiene que tener la palta macho, la palta hembra, la palta no sé. hay paltas que tienen una planta con flor macho y otra palta con flor hembra. Depende de la variedad de palta. No sé si se ven. La palta ahí sí se ve. Está muy linda. Ay, qué linda. Esta La es mas- una y esta es otra, ¿ves? y la maceta, a ver. Y la maceta, esta es una, no sé si se ve. Sí, sí. Es una Sí, sí se ve. botella. Bien. Pero esta, ¿ves cómo es? Está ¿Se bien. ve? Sí, una maceta de barro. No sé cómo voy a sacarla de acá. La recomendación es primero que lo humedezcas un poco, no que lo encharques, a la de barro, y que con una palita o algo, cual torta del molde, Sí. la despegues y la saques lo más completa que puedas. Si no, con un La Es lindo ot- mi, martillo. es mi hija. y Si la no, con un otra, nada, si martillo. podés sacrificar la botella, no pasa nada. Sí, no pasa nada porque esa es una de plástico, la corto toda y ya está. Pero bueno, Pero bueno, eso. eso se trasplanta así como está. Sí, si conservás el pan de tierra lo más entero que puedas, sí. Listo, bueno, eso, gracias. Tratando de no romper las raíces, las raicillas chiquitas que tenga. Sí, sí, porque yo no Después, sabía si ponerle más tierra o no a la maceta. No, no porque esa maceta ya le va a empezar a quedar chica. Entonces directamente Listo. te conviene pasar la otra maceta más grande. Ok, gracias, Darío. No, por favor. respecto de la Eh, palta, lo que esperen, necesitamos son esperen que le abejas. termino de responder No, a por eso Gra. te digo, respecto de la palta necesitamos las abejas para ¿No que qué? polinicen. No te escuché, Daniel, perdón. Que necesitamos las abejas para que polinicen las plantas de palta. Sí, hay plantas que igual se pueden polinizar solas.
hay muchos más polinizadores que solo las abejas. Pero respecto de esto que vos preguntabas del tiempo, de si los limones, los no limones, las paltas y demás, yo hoy qué dije, las plantas son qué cosas. Tiene Seres su tiempo, vivos. Y seres un ser vivos, vivo, ¿qué tiene o qué hace? tiene sus tiempos. Sí, pero Ah, primero nace crece, se reproduce ¿Sí? y pobrecito. bien. Y pasa al estómago. Exactamente. Y Voy a nosotros, contar un, digo, nosotros como humanos no nacemos pudiendo reproducirnos. Bien. Hay plantas que tienen otros tiempos. Digo, y tómenlo por ahí como un parámetro más general, no es así específico, pero como para ser generalistas, en función del tamaño de la planta, tardan más o tardan menos en llegar a ese estadio adulto para empezar a reproducirse. ¿Sí? Una fruta es el ovario, o en realidad es el ovario engrosado que está cubriendo los óvulos. ¿Qué son los óvulos? Las semillas. ¿Sí? Bueno. Entonces, las plantas tienen otros tiempos para llegar, particularmente los árboles. Ay, por Hay favor, un ¿qué es parlante esto? abierto. Cierren los micrófonos. Veamos. En función del tamaño de la planta, eso, tardan más o tardan menos. Un árbol frutal, en promedio, tardan de 7 a 10 años en alcanzar ese estadio para empezar a dar frutos. Por eso es, o sea, si vos lo ponés de semilla, no, sí te va a dar, va a tardar más. Se entiende que cuando vos comprás en el vivero, porque ¿qué sucede? En general en los viveros son pie de injerto. Sí, Se hace una semilla, después se pone en un pie de injerto que lo que hace es acelerar todo el proceso. Entonces, en 1 o 2 años, vos ya tenés un árbol que te empieza a dar frutos o que está en condiciones de empezar a dar frutos. ¿Se entendió ahora? sí, sí. Sí, perfecto. O sea que todavía hay esperanza de que este arbolito, cuando quiera, cuando esté preparado, me dé, pero no preciso toda esta cosa del macho, la hembra, la suegra y todo eso. Exacto. No, Bien, exacto. ¿Puedo contar una gracias. anécdota de cuando era pibe? Dale. Al lado de mi casa, un médico había plantado su planta de palta. Esta planta de palta tardó 10 años en dar fruto. Tenía 3 metros cuando empezó a dar frutos y daba unas hermosas paltas. Él se mudó y la planta empezó a dar frutos. Sí. Impresionante la cantidad de frutos. Nosotros no podíamos salir al patio porque 2 por 3 caían las paltas, Las paltas. pero sabés que estruendo a las 3 de la mañana caía una palta, Sí, hermosas bueno. paltas. Las comíamos todas, que no importaba que estén rotas. Más vale. Está perfecto. Digo, A ahí es veces otro estaban muy debate, creo. verdes. Ahí es otro debate para dar, porque, digo, lo que sucede mucho acá en Buenos Aires es que uno anda por las calles y por la vida y aparece la gente vendiendo unos paltones que pesan, no sé, 1 kilo cada palta. Esas son las paltas criollas. Son paltas, o sea, son árboles de paltas nativos de acá, de Argentina. Hermosas. ¿Eh? Hermosas, riquísimas. Yo me crié Sí, con esas. exacto. Bueno, esas paltas son de acá. Después el sistema, el mercado, dijeron que la palta Hass. La palta Hass es chilena, no es algo nativo de acá. Que es más negrita, ¿no? Es Es la más negrita. negrita, más chiquita, menos carnosa, Más cara. más cara. Bueno, nada, son debates que uno a veces tiene que salir a dar. Bueno, pero en los árboles de palta que en general están dando vueltas son los nativos. Digo, pero ¿por qué no, por qué salimos a comercializar lo otro? Y bueno, nada, un debate para otro día. Pero Cuestión de marketing. sí, entre otras cosas.
Darío, una Y de Te quería pregunta. modas. hacer una consulta con respecto a Sí, esto que vos dijiste del pie de injerto. Yo tengo sí, un limonero que compré, pero lo tengo en maceta. sí. Bueno, al principio me dio unos limoncitos, muy lindos. Yo no sé si este invierno se heló, pero es como que está todo seco, se le cayeron las hojas. Pero sí está el pie, digamos, está lleno de hojas. Y después le sale la vara, digamos, que está pelado. ¿Hay alguna forma de solucionar? Eh, es complejo si ya en la base le están saliendo tallos. Ujú. No sé si cuando lo plantaste enterraste el pie de injerto justamente. Sí, lo enterré. La recomendación entonces es que lo descubras, que esos tallos los cortes, porque ahí la planta pierde justamente vigor, pierde fuerza. Y vos necesitas que siga desarrollando arriba. Claro. Nuevos. Ese El pie de tema, injerto es donde se conectaba con la planta madre sí, sí, sí. para adquirir todas Lo- esas otras Mi características. miedo es que si yo le corto todo eso del pie injerto y ponerle le echo más tierra como para cubrirlo bien, pasa con esa otra parte que parece que está muerta. Lo que pasa es que en el pie de injerto no te va a dar frutos después, porque ahí es donde Ujú, tiene más características de la planta madre. O sea, claro. el limonero, por ejemplo, o las naranjas, nunca, un limonero no se injerta con un limonero más viejo. Los cítricos en general se suelen injertar con naranjo amargo o la naranja amarga, Claro, sí, sí, los que son salvajes, digamos. exactamente, que eso lo que le confiere justamente es primero un crecimiento más rápido, después resistencia a heladas y algunas otras propiedades más, o por ejemplo las espinas. Claro, yo por eso siempre le fui cortando eso, pero ahora lo dejé porque digo, bueno, ¿qué hago? Porque No, la recomendación aparentemente la otra parte, es que lo saques. Eso que lo ujú, saques y no lo cubras con tierra, porque lo que sucede es eso, cuando uno cubre el pie de injerto de un árbol con tierra, estimula que ese pie de injerto se vuelva a desarrollar. Y es lo que ujú, vos no querés, no deseás, no necesitas, sino que se siga desarrollando lo otro. está bien. Bueno, entonces lo A veces corto. te Ahora pasa, es como jugársela a ver cómo se comporta el árbol Claro, después. claro, no, a quiero veces te decir pasa eso con los que por más que rosales. tenga el pie de injerto, que esté bien, digamos, no, no me va a desarrollar el limonero. Ujú. No. A veces pasa eso con los Casi. rosales. Si vos dejás, tapás el pie de injerto, como dice él, empiecen a salir de abajo ramas y uno no se da cuenta y las deja. Y eso es salvaje, por lo general son enredaderas Sí, a Sí. mí que se me usa la. pasó con un rosal que daba unas rosas rojas hermosas y de repente empezó a crecer esa parte y se hizo que igual son Un lindas motorral. porque tienen unas flores muy Son lindas, lindas. pero se hizo así tipo enredadera y las flores ahora son blancas. Y el Perdón, rosal se murió. voy a hacer una Claro. pregunta. Eh, ¿Qué es pie de injerto? Es cuando a una planta le injertas alguna otra cosa, sí, eso lo sé, el injerto lo sé, pero cuando hablan de pie de injerto, ¿qué quiere decir pie de injerto? ¿Que está Ahí en otro lugar, que está más abajo, que me perdí ahí? Dame un segundo. Es la planta que se injerta. ¿Dónde injertas la Sí. planta? Sí, pero generalmente he visto los injertos altos y ella dice que está casi casi cubierto, o sea que estaría para mi cabeza y mi imaginación estaría muy metido, me lo imagino al limonero muy metido en la tierra. No sé, No, por eso que es es pie. otra cosa, es otra cosa. Eso. Mm. Los injertos de las rosas, se agarra una rosa y se le pone a la altura, a una altura determinada, un pie, se usa de pie de injerto, ahí pones la rosa. No es un injerto de hoja, No, por ejemplo, a es la un injerto de rosa. Vos planta. para tener un rosal agarrás una rosa mosqueta que crece en el monte y Claro, a esa rosa le injertás
la rosa que La vos no rosa que... querés, los Bueno, brotes. Exacto. pero Nora, aquí ponele, se le injertás a 15 centímetros, suponete, del Ujú. tallo, ¿sí? No, le estás dando mucho. Eso no es, bueno, ponele menos, no importa. Eso es un injerto. Claro. Claro, Y lo de abajo es Cuando- el pie de injerto. Pero Ah, no. lo que queda abajo del injerto se llama pie de injerto. Ahora, espérame que estoy buscando alguna imagen que Como lo este. represente. Pobre Darío, hoy le estamos dando, No, no, no pasa nada. hace 1 hora y media que le estamos preguntando y preguntando Bueno, pero no continuamente. importa, estamos bien. Es la Tiene idea. un día activo hoy. hoy es Mejor que día al, de mejor consultorio. que al principio que estábamos discutiendo de quién era la casa, estamos. Yo sé de quién es la casa. Es de mi De la esposa. madre. ¿Eh? Acá es de mi esposa. Siempre Alguna la vez un casa tío de de la ella me esposa. dijo, las discusiones se terminan siempre de una sola manera. ¿Cómo le digo? Sí, Sí, querida, querida. me dijo. Sí, que no, Un nada. sabio, un sabio. Es así. Vos decís blanco, ella dice negro, pero vamos a hacer blanco. No, terminamos siendo negro. Exacto. A ver. Mm. ¿Tenés un dibujito de pie de injerto, Darío? Es lo que estoy buscando. Ah, Un injerto es esto. ¿Sí? Uno pone a germinar la semilla, bla, 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 crece la planta y en el pie de injerto, ¿sí? O en la planta madre se hace esto. Se conectan, ¿no? Se mezclan. Se ve ahí la pantalla. ¿Se Eso ve el es un arbolito? injerto. Hasta Esto es ahí, un injerto. hasta ahí voy, sí. A ver. Y el pie de injerto, básicamente, es cuando ustedes van a buscar el frutal, no importa cuál, eh, y vieron que en la base siempre está el tronco, la vara, y abajo tiene como una rama cortada. ¿Me siguen? Sí. A ver, espérenme que estoy buscando, ¿eh? Porque no encuentro lo que quiero. Igual, Darío, así no te hacemos perder tiempo, lo vemos, buscarlo tranquilo y lo mostramos en el otro coso, en la otra clase. Esperen, esperen, esperen. en los Acá lo frutales encontré. queda como un codito, ¿no es así? Exacto, es lo que estaba intentando buscar. Y acá lo acabo de encontrar. Se hace el injerto, ¿no? Cuando ustedes van a comprar el frutal, o consiguen ese frutal, ¿se ve en pantalla ahí? Sí, sí. ¿Ven? Acá. Ah, O sea, ustedes en general adquieren un frutal, no importa cuál, y esta es la parte donde la planta que nosotros compramos estaba conectada con la planta madre, en ese injerto que yo mostraba antes. ¿Se bien. entiende? Sí, Bueno, este injerto siempre tiene que quedar por arriba del nivel del suelo. perfecto. Eso no se entierra, porque cuando yo lo entierro, esto se vuelve a reactivar por estas cosas maravillosas de la naturaleza y empieza a brotar. Pero Claro, lo que brota son las características en general de la planta madre. correcto. O sea, de esa planta que era mucho más rústica y, por ejemplo, la naranja era amarga o no sé, o con espinas o lo que sea, lo que se les ocurra.
O esto que decía Daniel, es un rosal, lo que se dice rústico, más tipo enredadera y con flores de otro color. Digo, no, nada, son otras características. ¿Se entiende? Ah, sí, buenísimo, ya está. Sí. O Yo sea, a uno cuando eso le habla del hubiera pie. llamado, ¿ves? Yo a eso le hubiera llamado un injerto. Nunca escuché pie de injerto. Para mí es Claro, un o sea, injerto. porque Injerto, es un injerto, pero el pie de injerto es donde conectaban una planta con otra. perfecto, gracias, muchas No, gracias. por favor. Perdón, Y Darío, todo lo que crezca, y todo lo que crezca debajo del injerto hay que cortarlo. Exacto. o sea que el limonero entonces que hablaba estaba enterrado hasta ahí, porque si el Exacto. injerto lo Sí, tenía en sí. tierra, ok. Esperen un segundo que voy a enchufar la compu. Mientras los voy escuchando, vayan preguntando que los escucho. Una curiosidad, si planto Sí, semillas de una palta hash, me sale esa variedad? sí. Vos es que un productor me regaló una planta en unas paltas y yo las quería plantar y me decía, no, no las plantes porque no te va a salir esta variedad. Y siempre me Sí. quedó la duda, me parecía que me estaban verseando, por eso te consulto. Te quería vender las paltas él. Te va a salir una palta distinta. Y Volviendo a quizás, perdón. no, quizás siempre hay alguna modificación, pero genéticamente va a ser una palta Hass. A ver, la genética hace que, por ejemplo, en esto de la división de bienes que charlaban hoy, ¿sí? Cuando ustedes tienen un hijo o una hija, ese hijo hereda una parte de mamá y una parte de papá. De mamá y de papá, dije bien, sí. Bueno, en las plantas sucede más o menos parecido. Van a heredar las características genéticas de esa planta madre. Si hubo una polinización cruzada, es decir, desde otro lugar, va a adquirir alguna otra característica desde ese otro individuo. ¿Se Pero no por el entiende? pie, ¿Eh? pero no va a adquirir ninguna característica por el pie. La El hash pie es de muy injerto es otra delicada. cosa. Por eso te digo, el pie no le va a transmitir ninguna característica. Sí, 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 sí. El pie de injerto justamente se hace para eso, para transmitirle otras características. Una es la resistencia a heladas, otra es acelerar el crecimiento y el desarrollo. Esto que decíamos hoy, en vez de que tarde 7 o 10 años en madurar y empezar a reproducirse, lo hace en uno o en dos. Pero O la la palta no resistencia a la heladas. necesitas injertar. A la palta no necesitas injertarla. Por eso es que ahora te dicen que compres la palta Hass porque es más fácil criar la maceta porque es más chiquita la planta, es más Claro, petiza. pero la palta particularmente es un árbol que, o sea, vos sembraste lo que se dice el hueso, que es el carozo de la palta. Lo sembraste con todo el proceso de escarificación y demás, y tenés que esperar a que llegue a su estadio y empiece a desarrollarse y tener paltas. Sea Hass o sea la criolla, pero digo, vas a tener paltas. Darío, las paltas nativas, esas que vos decías que son grandotas, que te la venden en todos lados por la calle, ¿la Sí, tenés que comprar madura? Porque generalmente tienen algunas que son una piedra y dicen que después no maduran una vez que están fuera de la planta. A mí me costó, las tenía en papel, todo, y estuve mucho tiempo para madurarla y cuando estaba madura, no pasada, madura, que todavía estaba durita, la abrí y ya estaba media ennegrecida. Entonces, ¿tiene un proceso de maduración fuera de la palta, de cuando ya está fuera del árbol? ¿O no tendríamos que comprarlas así tan duras? Estás Estás muteado, muteado. Darío. Estás muteado, Darío. perdón. Sí tiene un proceso de maduración por fuera,
pero cuanto más conectada esté a la planta, cuanto más tiempo esté conectada a esa planta, mejor va a madurar y más características va a adquirir. Si yo la saco muy verde, pero muy verde, la planta no termina de madurar nunca. Es como el tomate. ¿Te entiendes? Si yo saco el tomate cuando está verde, recién empieza a estar pintón, y por más que pase un montón de tiempo, se va a poner rojo, sí, pero adentro va a ser horrible. Horrible, sí, como lo sacan El- siempre. ¿Se entiende? O sea, entonces ahí es como todo. Cuando vos la ves, tenés que ir, tocarla, mirarla, ver qué tan, si es, la vez que está dura, que es una piedra, es porque a la planta, a la palta, Le falta. todavía le faltaba tiempo. Le faltaba Claro, tiempo de planta. Que eso no significa sacarla madura, pero sí esperarla un poco más. Ese alguien que la sacó apurado. perfecto. Bueno, una pregunta. ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? puede hacer una pregunta. Bueno, yo cuando podé las plantas de mi jardín, saqué unos tronquitos de rosal, ¿no? Porque tengo un rosal de rosa mosqueta. Y los clavé en la tierra, los clavé en la tierra, eso y la hortensia. Y ahora Sí. tengo tres plantas de hortensias en el palito y tres plantas de rosa ahí, pero no sé si tocarlos, si trasplantarlos, si dejarlos. Pero ya crecieron, ya sacaron hojas, todo. Sí, sí, Y eso son depende de lo que palos. vos quieras. Entiendo, o sea, lo que vos hiciste es algo como un esqueje. Entiendo que eso ya debería tener algún tipo de raíz. Entonces, ahí es con una palita y delicadeza sacar el esqueje completo con una porción de tierra y pasarlo a una maceta o a donde vos lo quieras trasplantar, sí. Por eso, una vez que tienen hojas, ya está. No necesariamente, Ah, no necesariamente. bueno. Porque vos pensás que Dicen que la rosa hay que, cortaste. dicen que la rosa ¿Cómo? hay que esperar hasta, dicen que la rosa hay que esperar hasta octubre para trasplantarla. No necesariamente. Podés esperar, sí, podés trasplantarla ahora también. Las veces que Eh, lo hice antes, las veces que lo hice antes de octubre se me han muerto todas las rosas. Pero espero, si mira, no tengo apuro, no tengo apuro. Yo porque no quiero malograr la plantita. Bueno, para lo que pasa octubre es que igual vos faltan ahí unos días. hiciste otro proceso, Claro, que es un esqueje. El esqueje vos tenés que ver que tenga raíces. Si no tiene raíces, es un riesgo. Claro, Quizás lo no, que no. te convenga es, depende de cuánto tiempo hace que esté ahí, quizás te convenga esperar todavía mucho más, dejar pasar octubre y esperar que se forme bien la planta. Bueno, listo, ok, gracias. No, de nada. El tema de las rosas y de octubre, Son las hay moscas un... blancas. Las moscas blancas me matan. Matan a la planta. Yo le tiro También, agua con jabón, ¿viste? Blanco, sí. pero no pasa nada, ¿eh? Es No le que el hacen. jabón blanco solo no hace nada. El jabón blanco solo es un coadyuvante. Un coadyuvante es, para que se entienda básicamente, es como una plasticola. Claro, ¿Sí? Lo que se hace es combinar otro tipo de preparados con jabón blanco para que eso se adhiera a la planta o labure de otra manera. Pero el jabón claro. blanco por sí solo no hace mucho. Sí, esas mosquitas blancas son terribles. Ujú. Pero bueno. Bueno, la idea hoy era hablar de asociación de cultivos. A ver, dale. Vamos a hablar de asociación de ¿Y qué es la asociación de cultivos? Sobre todo pensando en la huerta. ¿Eh? Esto que bien dice acá, dice, consiste en la plantación conjunta de distintos cultivos con la intención de que se ayuden entre sí. ¿Por qué? Porque las plantas, esto que digo siempre, tienen olores, tienen aceites, hay esencias dando vueltas, no siempre son perceptibles para nosotros, pero están. Tienen efectos alelopáticos y organolépticos. Esto que vemos acá es lo que se dice la rizósfera. ¿Sí? ¿Qué es la rizósfera? Y básicamente es como la atmósfera que va rodeando a las raíces. Y en esa rizósfera hay un montón de interacciones con bichitos, microbiología y todo lo que pueda estar dando vueltas
en ese suelo y en esa zona. Según la planta, interactúan más o menos un bicho u otro. ¿Se entiende? Ujú. Si ustedes miran acá, en esta imagen, por ejemplo, tenemos dos variedades de repollo, tenemos lechuga, tenemos, ahí que hay como una rúcula. Yuga, rúcula. Romero pareciera ser. Sí, esperen que ahora no lo puedo correr. Ahí está. Hay romero, Sí, ¿sí? Acá hay romero. una selga. ¿Qué es esta planta grande? Esto es un repollo. Ah, no, repollo. Esto es un repollo. Y de hecho hay un repollo verde y un repollo morado. Pero no es que son todos así aplastaditas la hoja. Como aplastaditas. No es como si fuera una pelotita. Eso sucede con el tiempo. La Ah, planta cuando va crece pasando con... más. Claro, la planta se va creciendo y en la medida que empieza a crecer, después va repollando, justamente. Ah, Igualmente quedan, esas hojas grandes de afuera siempre quedan abiertas. bueno. Está bien. Nunca la vi la planta completa. Es una planta muy linda y muy grande. Ah, acá se está viendo que se está repollando. Y de ahí La que salen los está. niños, los bebés salen de ahí. Mm, No sé sí, cuáles. de acá adentro. No sé cuáles. Los Bueno, bebés salen ¿por qué asociamos cultivos? Porque aumenta el uso de los nutrientes del suelo, ¿sí? Permite que esto que mencionábamos recién, las distintas plantas con distintas rizóferas, distintas zonas que abarcan, no compiten por nutrientes, sino que se van complementando. ¿Qué significa eso? O sea, todas las plantas por ahí necesitan calcio, por ejemplo, ¿no? O fósforo, potasio o lo que se les ocurra. Pero algunas plantas necesitan más y otras plantas necesitan menos. Entonces, ahí es como que vamos equilibrando el uso y la absorción de esos nutrientes y no que se genere una competencia. Después, lo que Acá, mencionábamos, influye sobre las dinámicas de las poblaciones, ¿sí? De los insectos que están ahí en ese suelo y a su vez de los que están afuera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un repollo es recontra susceptible al ataque de pulgones, ¿no? Ahora, por ejemplo, la zanahoria tiene un montón de aroma y ese aroma atrae a las vaquitas de San Antonio. Y las vaquitas de San Antonio son grandes consumidoras de pulgones. ¿Se entiende? Entonces, a raíz de eso yo voy generando un mini ecosistema donde se empieza a regular uno con el otro. La huerta, en definitiva, es eso, es un ecosistema, solo que lo intervenimos nosotros desde nuestro lugar humano y usamos esas plantas para consumo, para alimentarnos. Claro, uno la trae, pero el otro perdón, la Darío, requiere a su vez. una pregunta. Acá yo veo que hay una planta de cada variedad. Sí, de cada país, si querés, sí. Sí, vamos así. Acá hay una planta de tomate, acá hay otra planta de tomate, acá hay una lechuga, acá no sé lo que es. Eh, con que haya dos plantas, tres plantas es suficiente para hacer una huerta hogareña. Sí, sí. Vos la huerta la tenés que adaptar a tu espacio, siempre. Siempre, vos tenés que adaptar la huerta al espacio. Por eso yo siempre digo que Sí, hay dos, tantas dos formas. cajones, dos cajones de pescado tendría que más o menos alcanzar para tu casa, o Depende, tres. depende. Depende de cuántos son en tu casa Dos, y depende de qué idea de huerta vos tengas. Yo siempre digo, o sea, la huerta no va a reemplazar que vos dejes de ir a la verdulería. no, por supuesto. Mm. Porque ahí vos necesitas, para tener una diversidad de verduras, necesitas un montón de espacio. Ahora, sí podés ir mejorando ciertas cuestiones y de a poco ir aprendiendo para ver cómo vas acomodando el espacio. Por ejemplo, una planta de tomate en promedio durante toda la temporada da entre 5 y 7 kilos de tomate. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 3 4 plantas de tomate, que las puedo bien tener una en cada cajón, ¿sí? O
2 por cajón. En 4 plantas, a un promedio de 5 kilos, yo tendría a lo largo del verano unos 20 kilos de tomate. Después ahí cómo lo consumís, y eso depende de vos. Vos ahí, esto que charlábamos el otro día, la planificación. Si yo siembro una planta de tomate hoy, va a empezar a crecer, va a madurar, voy a empezar a tener tomates. Si siembro una planta la semana que viene, va a tardar un poquito más en crecer, va a madurar y empezar a tener tomates, pero lo que voy a hacer es, yo, por ejemplo, es que coseché tomates la semana que viene y ya voy a tener otra vez tomates para mañana, para pasado o para dentro de una semana de la otra planta. ¿Se entiende? Y ahí uno va planificando, vas escalonando un poco, ¿sí? Entonces, en ese escalonamiento vos te asegurás ir siempre teniendo X verdura u hortaliza o fruta. ¿Por qué asocias cultivos? No solo es por esos efectos y de cómo se cuidan unas a la otra, sino porque aprovechás el espacio. Vos fijate y pensá en el tomate. El tomate crece hacia arriba y da frutos. La lechuga que tenés entre planta y planta de tomate no crece hacia arriba, queda ahí. Entonces, en una misma superficie, vos lo que estás haciendo es aprovechar el espacio. Claro. Y además, los tiempos. ¿Por qué? Porque una planta de tomate vos la sembraste ahora y si las cuidás y el clima y las cosas te acompañan, te dura todo el verano. Y una lechuga vos en 45 o 60 días la consumiste. Entonces vos ahí jugás con el tiempo y cuando cosechaste esa lechuga ya tenés otro plantín armado para poner otra planta de lechuga, si querés. Y por ejemplo, yo acá sumaría, ven, mi flecha se ve, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una planta de tomate, acá tengo una planta de lechuga. Yo acá bien pondría entre planta de lechuga y tomate un ajo puerro o una planta de puerro. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo acá tengo una planta de tomate que crece hacia arriba, un puerro que es un tallito sí, hacia abajo. que crece la cabeza hacia abajo, pero a su vez que por aromas y demás va a ayudar un poco a cuidar las plantas y no compite una con otra. ¿Se Por entiende? ejemplo, Entonces, sí, por ejemplo, ¿se puede poner una planta de menta entre las plantas para que ahuyente a las hormigas? no. No. Es un invento mío que yo ahora se me Bien, ocurre. No, no, está bien, pero después también uno en la planificación tiene que pensar qué efecto tiene realmente esa planta. ¿La menta afecta a las hormigas? No. No, No, Y la menta tiene otra particularidad, es súper invasiva. sí. Y también le va a dar Entonces, el sabor a lo que tenga al lado, ¿no? no necesariamente, ¿eh? No necesariamente, porque para yo transmitirle el sabor, lo que tendría que ser es que se mezcle un Las grano de raíces. polen, un grano de polen de la flor, de la semilla de la menta, con, por ejemplo, una parte del tomate. Ah, no Entonces es ahí por cercanía, ok. no siempre es por cercanía, sino que tiene que ver con el intercambio genético. o sea, que yo agarro un polen de una planta de menta y lo pongo en un tomate y saco un tomate mentolado. Tal vez, tal vez, Está tal vez bueno. sí, tal vez no, tal vez no, tal vez no No, suceda, tal no, vez no, no no, son, no no creo. son No, no creo compatibles. que pasa. No, a veces sí, puede pasar. Una de las características es que de los seres vivos es que, o sea, dejan descendencia, ¿sí? Entonces, el tomate es una descendencia, por ejemplo. Pero a veces esa descendencia no es fértil. Por ejemplo, si se cruza un burro con una yegua, ¿qué tenemos? Un Un asno. asno. No. Nada. Sí. ¿Qué sale del burro y la Bueno, yegua? Una mula. una mula. Perfecto, una Muy mula. bien. Ah, una mula, claro, sí, muy La bien. mula no es fértil. La mula es cuando se cruza el burro con la yegua.
Son dos Cuando En se medio cruza especies. el del caballo, transporte. el caballo con la burra sale el asno, No lo sé, puede ser. que tampoco es fértil. ¿Se Pero la entiende? mula es una maravilla para llevar cargas, hacer travesías. Total, San Martín sí, cruzó los Andes en mula, no en en caballo. mulas, sí, Sí. total. Pero ese Mm. individuo no es fértil. Ahora, en ese universo hay plantas más sensibles a lo que es la polinización cruzada y plantas menos sensibles. Las cucurbitáceas, por ejemplo, la familia de los zapallos y demás, son súper sensibles. Entonces, si yo tuviese una plantación de zapallo y una de sandía, por ejemplo, cerca, Cosa muy que vas a ver. cerca, lo más probable es que tenga un zapallo con color de sandía o con gusto a sandía. ¿Mm? O viceversa con la sandía. ¿Se entiende? ¿Y Sí, eso sí. cuándo se hace la polinización cruzada? No es cuándo se hace, es cómo se hace, que es a través de las flores. Ajá, ¿Y quiénes son las que polinizan? las Las abejas. abejas. Eh, Exacto. las Las abejas, los abejas, colibrí, Los sí, todos abejorros. los polinizadores, el abejorro, los pájaros, los murciélagos, las polillas, las mariposas. O sea, el universo de polinizadores es gigante, pero ¿qué sucede? El polinizador, vamos a ponerlo en criollo, una abeja, que es lo que decimos en general, visita la flor del zapallo, ¿sí? Consume todo lo que tiene que consumir o se lleva todo lo que se tiene que llevar y después va y visita la flor de la sandía. ¿Por qué poliniza? Porque cuerpo. en sus patas, en sus sacos poliníferos, lleva el polen pegado. Y eso hace que se mezcle después el polen de una flor con otra. ¿Se entiende? Sí. Ahí es donde se da esa polinización cruzada. Darío, ¿cuándo sacan flores las calabazas? Porque a mí me regalaron un plantín de calabaza gris plomo, me dijeron que dan calabazas enormes. Sí, zapallo Y plomo. Caballo plomo. zapallo, sí. Este, ¿y la flor cuándo sale? Ya tendría que No estar hay una cerca. regla específica de cuándo sale la flor. Claro. Sí, como todo esto que digo, como todo individuo, como todo organismo, tiene un tiempo de crecimiento y uno para el desarrollo. El zapallo es una planta de verano, que en general Ah, los zapallos se empiezan a cosechar hacia finales del verano y otoño. No es una planta resistente a heladas. Si ustedes miran el mm. planificador de ProHuerta, a ver, espérenme que lo encuentre. ¿Dónde podemos ver ese planificador? Porque el que vos mandaste es muy imposible de verlo, muy chiquitito. Se puede Pero agrandar. pero ya Es dijo, el hay archivo, que es el ampliarlo. archivo. Si vos lo abrís en la computadora lo podés agrandar o en el celular. Claro. Mm. Sí. Bien, yo acá porque lo agrando, pero si yo lo pongo al tamaño normal queda así, tampoco se ve. Claro. Mirá qué lindo, ¿eh? Ah, Hay que, Es- hay que llevarlo a copiar Sí, ahí y casi que se... haga copia grande. entonces yo acá lo agrando. ¿Ven? Yo lo Por hice ejemplo. imprimir y quedó bárbaro. ¿Cómo? Que yo lo hice imprimir y me lo agrandaron, quedó perfecto. Bueno, Ah, genial. viste, él dijo agosto. la otra Vasito clase. protegido, septiembre y noviembre. Darío, Claro, ¿va a ¿ven? haber O algún sea, cuadrito como este de cómo podemos mezclar las plantas para sembrarlas? sí, era un poco la idea de charlarlo hoy. Bueno, No te dejamos. Eh, pero por ejemplo, esto es el zapallo, ¿no? En En septiembre, agosto vos lo noviembre, que hay que sembrás. ponerlo en tierra. No, vos lo tenés que cuidar
sea, vos lo sembrás en un vaso. Acá dice un vaso. Puede ser una Sí, macetita, puede ser lo que sea. ¿Por claro. qué? Porque pensá en el tamaño de la semilla del zapallo. Entonces, Mm, cuando empieza a germinar y a brotar, la plántula, por más que sea chiquita, chiquita en sentido del cuidado, de que es un bebé, es una planta grande. sí, Entonces necesitas tenerla en un vasito, cuidada, fundamentalmente hasta noviembre, que es cuando empiezan los calores. Ahora, acá dice noviembre. Si lo sí. pensamos, y acá hago mucho hincapié, en las formas de la huerta, la agroecología, acá hay tantas personas, hay tantas formas como personas. Estos son manuales, y los manuales están establecidos en base a las teorías. Las teorías están hechas en mm, base a la observación, y esa observación hoy también está quedando media clueca porque el cambio climático está y las cosas fueron cambiando. Antes, por ejemplo, los inviernos eran mucho más fríos, ¿sí? Y nosotros teníamos riesgo de alguna helada hasta noviembre. Bueno, hoy ya casi en noviembre no hay helada, o sea, no hay helada. Puede haber mm. alguna en septiembre. También Y el depende de la zona en que estés, ¿no es cierto? exacto, también, Mm, exactamente. ¿Mm? Entonces, desde esos ujú. climas yo los tengo que cuidar. Después lo pasamos a tierra. ¿Mm? Y fíjense acá que dice, que es la columna esta de acá, rendimiento a cosechar, periodo posible de cosecha. Y Sí. cuando llegamos al zapallo, nos dice Bueno, de 1 a 3 kilos y desde enero a mayo nosotros podemos cosechar. ¿Por qué mayo? Porque es cuando ya realmente cambió el clima completamente, ya tenemos frío, la planta se muere, se seca y demás. Fruto maduro, el cabo seco, cuando se ahí cosecha el se saca. zapallo, vieron que cuando lo buscan en la verdulería está la cabecita que lo conecta con la planta. Sí. Sí, Cuando se cosecha el zapallo, eso hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque si yo solo corto, básicamente es un foco infeccioso. ¿Sí? Porque queda el zapallo como fruta, queda al descubierto en esa cabeza y ahí es donde después se puede empezar a pudrir. Mm, ujú. Polinización cruzada, dejar madurar los frutos, pero no hay un periodo establecido de cuándo van a salir las flores, sino que tiene que ver con el proceso propio de la planta. Pueden ser 20 días, puede ser un mes, puede ser 45 días, eso depende de cuánta humedad tenga la planta, de cuántas horas de sol tenga, si hay más viento, si hay menos viento, depende de un montón de cosas. claro. Sí, ¿Entiende? Sí, 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 Ahora, sí, por sí, sí. ejemplo, en esto que preguntaba recién Graciela de los cuadritos y demás, por ejemplo, el zapallo se puede combinar con taco de reina, que es una flor. Ah, por los bichos. Y porque la flor también se come. sí, cierto. Sí, sí, No sabía que se comía el taco de reina. Sí, se puede comer. sí. La flor sí. Exacto. Esto. Bueno, la asociación de cultivos lo que permite básicamente es esto, ¿sí? Ir combinando un montón de cosas, aumentar el rendimiento de los cultivos, contribuir a lograr esa cobertura del suelo de la que siempre digo, porque eso hace que se conserve mejor la humedad, que el suelo se mantenga sano, esto, que mejore la estructura, es aumentar la diversidad biológica y al no competir por nutrientes, todas las plantas crecen sanas y vos aprovechás mejor el espacio. Por ejemplo, podrías combinar lechuga con remolacha, no sé, zanahoria con lechuga si querés. Lo que sí tenés que tener precaución es de que no sean la misma familia. Por ejemplo, uno piensa zanahoria y perejil, esto que mencionaba hoy. Vos de la zanahoria te comés la parte que es subterránea Sí, y del perejil nos comemos la parte aérea. sí.
Y sin embargo son de la misma familia. Ah, mira. ¿Sí? Pelearían por el Entonces, agua, pelearían por los nutrientes. exacto, pelearían por nutrientes. Acá que dice, cultivos asociados actúan como malezas. Sí. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta, Daniel? ¿Por, por qué actúan como maleza? Yo maleza Porque, considero que es todo aquello que nos sirve. Lo que bueno, hablamos en la primera clase, esa es parte en la que hablamos en la primera clase. claro, es parte de la deconstrucción. ¿Qué sucede? Cuando vos no cubrís una parte del suelo, ¿qué aparecen? Maleza. Malezas. Si yo cubro con plantas No aparecen hortícolas, malezas. no aparecen malezas. No. ¿Se entiende? Ujú. O sea, las plantas vendrían a ser la maleza del pedacito de tierra este. Exactamente. Bueno. Y también tenés que ver a lo Ok. que llamás maleza, ¿no? Porque Sí, total, otro debate. ¿Y qué función tiene? Eh, por ejemplo, la cerraja, el diente de león. sí, la otra que tiene el tallito rojo con los redonditos verdes, no me sale. Que crecen solas ahí, te crecen como yuyo, dice la gente, y lo saca, lo saca, lo saca. Sí, estoy pensando que Y tallito rojo. sí, hay una, con R me Se usa parece. mucho en ensalada. Sí, tiene tallo Eh, rojo con Verdolaga. la verdolaga. verdolaga. Yo tengo verdolaga por todos lados. Lo que pasa Es es un que, a superalimento. ver, sí, pero decíselo a mi cabeza que toda la vida lo vio como un yuyo a esta edad que tengo y me da miedo comerla. Yo tengo dientes de león, así que me salen, pero por todos lados, y la verdolaga. Decino a nosotros que tomamos el diente de león. No, ni mamado. Y bueno, pero de a poquito hay que empezar, porque ahora uno sabe un montón de cosas y sabe qué bien que nos hace y todo. Es que uno le tiene idea Por todavía. supuesto, porque tenemos un cerebro que ha Porque, quedado en la prehistoria. porque no sabe si comer las hojas, la raíz o las flores. ¿Sí? Discutible. Igual que las flores que se comen, que hoy decía Darío, hay un montón de flores que se comen, pero comete una flor. Perdón, perdón. Yo he comido crisantemo, ¿eh? Ah, muy bien. Y es muy rico. Mezclado en una ensalada, es muy rico. El blanco. Al de color no le entré. Fui Bueno, a un amigo mío que era japonés y me invitaron a una ensalada y vi las cosas. Dije, más sí, lo como. Si ellos lo comen, ¿cómo lo voy a comer yo? Y es rico. Los japoneses son ¿Eh? capos en este sentido, ¿eh? Son capos los japoneses. Y tienen que Crisantemo blanco. sobrevivir los japoneses. Son muchos. Tienen 5.000 años de historia, no en vano. Sí, sí. No en vano. Exacto. ujú. Y lo que nosotros comemos como manjar acá, para ellos es la comida de los pobres. El No, ¿a sushi. qué te referís? Y que en Japón, en la clase baja es la que come el sushi. Ah, no tengo, yo soy Es muy una comida crioso. muy popular, es muy económica allá. Mirá. ¿Sí? No es como acá, que acá te pedís un sushi y te cortaron la cabeza. No, allá es muy económica. Las algas están mucho, hay mucha alga, hay mucho arroz, hay mucho pescado. Ojo, bueno, ahí hay cosas que son absolutamente debatibles. Nosotros no consumimos pescado solamente porque no nos enseñaron a consumir pescado. No, 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 no. Yo vengo de una familia de tanos que comían pescado por 4 días se come pescado. Bueno, bien, Y fantástico. hoy no te Igual que en tu como caso. pescado. Así. Por alguna Pescado, causa no, no, especial. no, 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 ¿cómo se llama? Los bichitos, ¿no? No, Pescado. pescado, sí, 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 sí. Pero sin embargo tendríamos tenemos todas las condiciones para ser un país que comiese pescado y no solo vaca. He comido hasta bacalao,
que hoy el Mirá. bacalao a 100 metros no lo quiero ni ver. Pero porque estás podrido de comer pescado, ¿sería? Claro, 3 veces por semana comíamos pescado. Ah, yo Un viviría comiendo lujo. pescado, a mí me encanta. Pero bueno, también hay otra cosa que decía Darío hoy, que esto de la consulta con el médico, ¿no? Porque esto de las algas, por ejemplo, y que están tan de moda en este momento, hay personas que si tienen problemas de tiroides, hay determinadas algas que no las pueden consumir. Siempre. Siempre la consulta al médico, pero después en Entonces, el medio. claro, no es tirarse solamente a la cabeza de lo nuevo, de lo que salió, porque es cierto, hay algas que no puedo consumir directamente. Tenés hipertiroidismo porque tiene mucho yodo. Yodo, exactamente. Yo nada que Bueno, ver, Exactamente. sobre los me dediqué toda la pescados, Suponete, vida a la suponete, en yo mi idealizo, familia no se comía pescado. Somos del centro de Argentina, de la provincia de La Pampa, y ahí no comían había carne. pescado ni de casualidad, así Claro. que no se Eh, podía uno acostumbrar a suponete, comer pescado porque no había tampoco. También Darío, Supongo convengamos que que si siempre rendía hubiésemos más un tenido pedazo de carne que un a la pescado. mano, ¿eh? También Darío, convengamos yo que hoy siempre rindió idealizo, más la carne que un pescado. Y si eran familias grandes, el pescado no era barato, te sentabas, te lo comías y a la media hora tenías hambre otra vez. Mm. Eh, Fueron muchas cosas que nos alejaron del pescado. Yo porque no como mucho pescado porque voy a las pescaderías y los miro y no me terminan de convencer. La frescura, el color, el olor. Bueno, Por esa es eso, otra cuestión, pero sí, y la entiendo y coincido y comparto. Pero bueno, hay un montón de cuestiones. Sí, Daniel. yo idealizo hoy, en este momento. El pescado no Sí, puedo comer más que una vez por claro, mes, por el fósforo. Tiene mucho fósforo. Entonces, claro. viste, trato de ver qué voy a comer. Por lo general como brótola o como algún otro pez así enfileteado, menos merluza cualquiera de los otros. Claro, muy específico también. Porque la merluza, como decíamos, ella dice que, Graciela dice que no te rinde. Pero yo me acuerdo que mi abuela preparaba con un chupín, pescado, papas, ajíes, Sí, sí, sí. cebolla, papas, ¡oh, qué rico! pescado, ajíes, cebolla, papa, papa, cebolla. Entonces, viste, te daban una porción y éramos en casa, en casa de mi abuela, era mi abuelo, mi papá, mi mamá, yo, mi tía, mi tío. Éramos como 7 y la abuela cocinaba para los Cocinaba. 7. Y sí, es como dice ella, al rato tenías la sensación de estómago vacío, Sí. Perdón, yo pero voy era a rico. cambiar acá que está en la pantalla, diente de león. Es el Sí, diente de león que uno puede cortar en el campo o en el jardín. exacto. Ah, mira Eh, vos. ¿Esto lo podemos copiar? ¿Cómo es? ¿Lo dejamos en el WhatsApp? ¿Cómo es? No, yo esto en función de lo que estábamos charlando y es como para charlar un poco más de esto que veníamos en la línea, decir, hay un montón de cosas que no se consumen, hay un montón de propiedades y de bondades en las plantas, o decir, crece un diente de león en la huerta y lo que hacemos, lo primero que hacemos, vamos, lo sacamos, lo tiramos en la bolsa y se lo lleva el señor basurero. Que bueno, después en el medio sí o sí tiene Pero, que ir la consulta al ¿qué médico, se Está lindo come? la foto con las propiedades, me gusta. pero Sí, ¿qué se come? Suponete, La una florcita taza es un té. o la hojita y la flor? la hoja se puede usar o bien en ensalada o bien en infusión, ¿sí? Pero dentro de las bondades del diente de león, que toda la vida lo cortamos, lo sacamos, lo tiramos a la basura, hay vitamina K, vitamina A, vitamina C, E, Sí, toda la todo eso. línea de B, minerales, digo, hay un montón de cosas a deconstruir en la forma de lo que comemos y cómo lo comemos. ¿Se entiende? Saliendo Sí. solo del asado, saliendo del pescado, saliendo del sushi o del pan o de lo que se les ocurra. ¿Y a qué consideramos maleza? ¿Y por Claro. qué le decimos maleza? ¿Pero se come crudo esto? No,
No, de vuelta. Siempre consulten al médico. Siempre. Porque no todos podemos determinadas plantas. Entonces, ¿se puede consumir? Sí, se puede consumir. Lo mismo que la ortiga. Sí, La ortiga se recontra puede consumir y tiene un montón de bondades y de propiedades para los bronquios, hepática, flavonoides, se puede usar para crema o de hecho, nada, voy a pasar un chivo, tío Nacho y las propiedades de la ortiga para el crecimiento sí. capilar, qué sé yo, no sé, No, digo, pero te pero quiero decir, ¿crudo o cocido hay que comerlo todo esto? yo lo tomo en té, Yo, Ah, yo, yo entendí. lo pongo, a ver, yo hago una ensalada, suponete, y agarro 3 hojas de diente de león y las corto como si fueran lechuga. claro. Sí. Acordá Las como si pongo- fuera radicheta. Bueno, ¿Y Qué la flor, parecida a la ahora radicha. Es la- amarguita. y la les flor voy Acordá también? como a, la radicheta. le voy a poner una eureka. ¿Ven la flor del diente de león? Sí. Bueno, espérenme un segundo. Y ya con esto cerramos. Bueno, me tengo que ir, dice Gloria. Que mientras Darío busca, ojo, que hay una que es muy parecida al diente de león, pero tiene de la planta un tallito largo y la flor Sí. amarilla acá arriba. Esa Que no es las diente de león. es serraja. Sirve ¿Viste cómo igual. estudio, profe? Muy bien. Es serraja y tiene propiedades muy parecidas. Ah, yo entendí que esa, al no ser diente de león, no la tenía que consumir. Esta, No, no, bien. tiene propiedades parecidas. Pero se raja. Claro. Pero, caramba. Porque yo tengo de las dos y por eso estuve buscando Claro. para mirar. Las dos son Sí. consumibles siempre y cuando preguntes a tu médico si las podés consumir. Por supuesto. Y se pueden Bueno, consumir crudas y como dice él, en té. La flor creo que se toma en té. Más, la del diente de león, he leído que se saca la planta entera y la raíz se pica y se deja secar y se toma ¿Y entera. esta qué es? Eso es una flor de lechuga. Ah, ¿A qué se parece? al diente de al león. diente de león. Son familia. Ah, Perdón, mira. ¿estas se comen? ¿Las flores? No, Sí, no, no. Esto es una esto flor no de sirve para lechuga, nada. vi. Eso es una flor de lechuga. Ah, No, Que de hecho, cuando la flor de lechuga madura y saca sus semillas, a ver si encuentro alguna imagen. Eh, qué frío, tengo frío ahora. mucho viento. Ahí sí, encontramos. yo ya estoy emponchada, casi un ofri. Viento, viento, viento. Está como para sembrar arboleo. Que Yo aparece en tiro la acá y casa de tu ustedes atajen vecino. allá. Bueno, esto que ven acá Sí. es la flor de la lechuga madura. ¿A qué se parece? A la flor A, a la del diente de león. cebolla. No, No, Al del que diente de león. soplás, al al que diente de Al que león. soplás, al sopla del diente de león. panadero. Exactamente. Claro, el ¿Y qué es diente un de león. panadero? Un diente de león. Ah, el panadero es Nada. el diente de león. Exacto. El Ah, mira, maravilloso mundo de la naturaleza. Qué Siempre bárbaro. siempre que agarré un panadero me comí la semillita. Mira, bueno. Y todavía ¿cómo estás que? acá. Sí, era pibe, Y de chico le era agarrar el decíamos, diente, agarrar el panadero porque era un pan que traía, la semilla del panadero como un pancito chiquito. y Sí, la después lo semilla. soplábamos y le decíamos, panadero, tráeme pan. Ah, ¿Y no bueno, comían el mis hijos pancito? pedían deseos. También. Pedí un deseo. Bueno, ¿Sabés qué nada, bien, sabés qué bien que suena cortar el cañito ese del panadero y soplar? Es un ¡Ay, hermoso sí! silbato. Sí. hay que volver un poco a todo eso. Uy, qué bien.
Bueno, nada, hay todo un universo alrededor de las plantas y de la asociación de cultivos y de qué sacamos, por qué lo sacamos, cuándo lo sacamos, si lo dejamos, por qué lo dejamos. Eh, nada, la semana que viene lo abordamos mejor. Vamos a hablar un poco de la asociación de cultivos más No te vamos a profundo. interrumpir tanto. No, no pasa nada, a mí no me molesta. Entiendo que todo es descubrir, sucede siempre, pero tiene que ver con deconstruir ese campo cuadrado que siempre nos enseñaron a ver la tierra perfecta, todo labrado, no, nada. La huerta como tal, como productora de alimentos, es otra cosa. Nada, y hay todo un universo ahí. Sí, siempre es la recomendación, consulten al médico si quieren empezar a consumir otras cosas. Bueno. Dale. Ay, Bueno, nada, Nos vemos. hasta el La semana que viernes. viene nos muteás buen a fin de todos. semana. Bueno, Muteo Sí. generalizado. Muchas gracias. Nos Chao, vemos. Muteanos vos abrazo. directamente, Darío. Chao, gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, Chau, chau. Igualmente, igualmente. gracias. Igualmente Chao. para todos.